Bienvenidos al avance del capítulo 105 de la telenovela Mi nombre es Leila. Nur se acercó a Aksen con tono confidencial. Le dijo que necesitaba hablar con ella sobre algo delicado relacionado con la familia. Aksen, intrigada, la escuchó. Nur comenzó con halagos estratégicos. La llamó el verdadero pilar de la casa, la única capaz de mantener a todos unidos. Luego, como si le pesara la conciencia, confesó que había escuchado a Suad hablar por teléfono mientras hacía sus tareas. Según ella, Suad no solo planeaba quedarse con el poder de la mansión, sino que ya estaba invirtiendo fuertes sumas en un proyecto secreto. Más tarde, Aksen fue directamente a la habitación de su padre. Le informó que Suad tenía un proyecto oculto y que ya había invertido más de 50 millones. Añadió que también planeaba nombrarle un custodio, alegando que su memoria no estaba bien y que pretendía que él y sus hermanas se convirtieran en los nuevos pilares de la casa. Aksen fue rápida en aclarar que ni ella ni Murat habían aceptado. No quería que quedara la menor duda de su lealtad. Vedad quedó en silencio unos segundos, luego su expresión cambió. Para él aquello era una traición abierta. Preguntó qué postura había tomado Dilara. Aksen respondió que, según lo que había escuchado, Dilara también se había inclinado por no aceptar la propuesta. Vedad asimiló la información con frialdad. Suad había cruzado una línea que a su juicio no tenía retorno. En otra habitación, Firdevs habló con Suad. Le preguntó si realmente creía que sus hermanas aceptarían algo así. Suad respondió que Dilara estaba prácticamente convencida y que Murat terminaría persuadiendo a Aksen. Firdevs fue dura, le dijo que nada de eso cambiaría el fondo del problema. Seguía comportándose como un niño que necesitaba que otros lo ayudaran a enfrentarse a su padre. Suad respondió con sarcasmo, agradeciéndole sus palabras de ánimo, pero el golpe había sido certero. Al caer la noche, todos se reunieron en la villa. Suad tomó la palabra y dijo que era momento de votar. Consideraba que habían tenido suficiente tiempo para reflexionar. Desde una ventana cercana, Leila y Nur observaban la escena. Leila murmuró que todo aquello parecía otro de los juegos manipuladores de Nur. Nur, sin inmutarse, le sugirió que dejara de concentrarse tanto en Eren y empezara a moverse con inteligencia porque estaba perdiendo terreno. La tensión aumentó cuando Vedad salió de la casa y se dirigió hacia la villa sin que Suad lo notara. En un gesto decisivo, Suad levantó la mano y declaró que votaba porque la era de Vedad Koroglu había terminado. La frase quedó suspendida en el aire. Vedad intervino de inmediato. Aquello no terminaría hasta que él lo decidiera. Suad se levantó sobresaltado, intentando explicar que no era lo que parecía, pero Vedad lo interrumpió con una sentencia fría, que ni siquiera lo llamara papá. Desde ese momento estaba despedido. Luego se volvió hacia Dilara y en un giro inesperado anunció que ella sería la nueva jefa de la casa. Le impuso condiciones claras, nada de fiestas, nada de alcohol. Desde ahora cargaría con la responsabilidad. El golpe fue doble. Suad quedaba desplazado y Dilara ascendía bajo las reglas de su padre. Desde la ventana, Nur no pudo evitar sonreír. La división que había sembrado estaba dando frutos. Leila la miró con advertencia. Le dijo que no celebrara demasiado pronto. Si algo caracterizaba a Vedad, era su capacidad para descubrir traiciones, y cuando lo hacía no perdonaba. El ambiente quedó suspendido unos segundos después del estallido. Vedad no insistió más. Comprendió que cualquier palabra adicional solo lo haría perder autoridad. Se marchó con paso firme, aunque por dentro hervía. Dilara y los demás lo siguieron en silencio, evitando cruzar miradas con Suad. En cuestión de instantes el lugar quedó vacío. Suad permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la humillación. Cuando estuvo seguro de que nadie lo observaba, descendió a la habitación secreta que había convertido en refugio. Allí, frente a una mesa cubierta de papeles, comenzó a dibujar el retrato de su padre con una precisión obsesiva. Cada trazo parecía un ajuste de cuentas. Al terminar, contempló el rostro en el papel con una mezcla de odio y frustración. Tomó una tijera y la clavó repetidas veces en la imagen, descargando en el papel la rabia que no se atrevía a expresar abiertamente. Pero ni siquiera ese acto le ofreció alivio. Su resentimiento era más profundo. En su mente comenzó a formarse una idea más oscura. La única manera de liberarse sería eliminar a Vedad para siempre. Dominado por esa fantasía, se dirigió con cautela a la habitación de su padre. El silencio era denso. Tomó una almohada y se acercó a la cama. Sin embargo, cuando estuvo frente a él, el miedo se apoderó de su cuerpo. La determinación que había sentido en la habitación secreta se desmoronó ante la realidad del acto. Vedad abrió los ojos de repente. No necesitó ver mucho para comprender la intención. Se incorporó con rapidez y sin alzar la voz dejó claro su desprecio y su decepción. Aquella reacción desarmó por completo a Suad. Fue incapaz de sostener la mirada. Tragó saliva, bajó la cabeza y abandonó la habitación. Una vez solo, Vedad sintió que el pasado volvía a alcanzarlo.
La figura de Sedgi se le apareció en su mente con una claridad perturbadora. Intentaba convencerse de que todo había sido un accidente, que aquel disparo no había sido un acto deliberado. Sin embargo, la culpa no le daba tregua. Al día siguiente el amanecer trajo una calma engañosa. Leila y Eren salieron a hacer ejercicio, buscando despejar sus pensamientos. En medio del recorrido se detuvieron. Leila lo observó con atención y lo impulsó a replantearse en la mansión. Consideraba que debía abandonar la herencia de su madre y construir un camino propio, lejos de ese entorno tóxico. Eren escuchó, pero dejó claro que su decisión no dependía del dinero. Lo que lo retenía era la sospecha de que la muerte de su madre no había sido natural. Mientras esa duda existiera, no podía marcharse. Además, la presencia de Leila en la mansión era otro motivo para quedarse. Ella, conmovida, aseguró que se iría en cuanto él lo hiciera. Eren confesó que intuía que algo importante estaba oculto en la casa y que cuando descubriera la verdad se marcharía sin mirar atrás. Suad despertó con la cabeza pesada tras haber vaciado varias botellas de alcohol durante la noche. Su aspecto reflejaba desgaste y desesperación. Al salir se encontró con Nur, quien ya estaba al tanto de lo sucedido. Ella se mostró interesada en saber qué necesitaba, pero Suad le recordó que había sido ella quien lo impulsó a intentar arrebatar el poder a su padre. Ahora exigía que asumiera las consecuencias de esa estrategia fallida. Nur no respondió de inmediato. En lugar de discutir, optó por pensar con frialdad. Poco después descendió al estacionamiento, encendió la música y comenzó a bailar con energía desmedida. Murad, acostumbrado a madrugar, escuchó la música y se dirigió a investigar. Al verla, no tardó en relacionarla con una escena que había presenciado tiempo atrás, una mujer muy parecida bailando en un basurero. Se acercó con suspicacia y dejó claro que estaba convencido de que se trataba de ella. Nur reaccionó con una sonrisa calculada, restó importancia a la acusación y sugirió que muchas personas podían parecerse. En ese momento apareció Leila, interesándose por la conversación. Murad insistió en que tenía pruebas y mencionó que un amigo suyo podía acceder a archivos que confirmarían lo que decía. Prometió mostrar el video en cuanto lo consiguiera, dejando en el aire una amenaza velada. Cuando Murad se retiró, Leila se aproximó a Nur con una seguridad distinta. Le advirtió que pronto todos sabrían quién era realmente. Nur, irritada, le pidió que se apartara, pero Leila no retrocedió. Le aseguró que tanto ella como Eren abandonarían la mansión, aunque antes él lucharía por la herencia que le correspondía por derecho. Nur intentó desentenderse, pero Leila fue más directa. Le sugirió que utilizara su habilidad para manipular y lograra que Vedat cediera la herencia a Eren. Además mencionó sin rodeos la muerte de Hamdan, insinuando que Nur había tenido participación en ella. Nur replicó que no estaba sola en aquello y que existían pruebas que demostraban responsabilidades compartidas. Sin embargo, cuando Leila le pidió que mostrara esos videos para enseñárselos a Eren, Nur guardó silencio. Por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. Esa pausa reveló más que cualquier palabra. No podía demostrar que todo fuera una mentira. En su habitación, Suad permanecía sentado al borde de la cama, con la mirada fija en un punto indefinido, como si intentara aceptar una derrota que todavía le resultaba insoportable. Firdevs entró sin anunciarse, se acercó con paso decidido y tras observarlo unos segundos le preguntó si realmente pensaba renunciar a la posibilidad de controlar aquella casa. Suad, agotado emocionalmente, respondió que ya no tenía margen de maniobra. Admitió que la decisión de su padre lo había dejado sin opciones y que cualquier intento por revertirla solo empeoraría la situación. Firdevs escuchó sin interrumpirlo y cuando terminó dejó clara su postura. Poco le importaban las disputas internas de la mansión, pero no toleraba ver a su esposo rendido. Para ella la derrota no era una alternativa, entonces le propuso una estrategia distinta. Le sugirió acercarse a Aksen y formar una alianza para desplazar a Dilara del liderazgo. Según su análisis, la clave estaba en aprovechar las ambiciones de otros. Suad reaccionó con escepticismo. Estaba convencido de que Aksen jamás confiaría en él. Sin embargo, Firdevs le recordó que la noche anterior Aksen había dado por hecho que Murad sería colocado al frente de los negocios familiares. Esa expectativa frustrada sí podía convertirse en el punto de unión. Si Suad sabía manejar la situación con inteligencia, podría ganarse su confianza explotando precisamente esa decepción. Mientras tanto, en otro sector de la mansión, Nur mantenía una conversación con Malí. Su tono era directo, tenía dos asuntos urgentes que resolver. El primero giraba en torno a Murad, quien aseguraba haberla visto bailando en un basurero y ahora insistía en recuperar un video que según él probaría esa escena. Nur quería eliminar cualquier rastro que pudiera comprometerla. Malí con aparente tranquilidad le recordó que ella misma había afirmado haber borrado ese material.
Nur aclaró que aunque el archivo se había eliminado, Murad asegura tener un contacto capaz de recuperar grabaciones suprimidas. Malí accedió a intervenir, aunque dejó claro que su ayuda tendría un costo elevado. Nur no dudó en aceptar, estaba dispuesta a pagar lo necesario con tal de apartar a Murad de su camino. Luego expuso el segundo problema. Eren deseaba que él y Leila abandonaran la mansión cuanto antes. Malí, desconcertado, cuestionó la urgencia, señalando que el joven no había cometido ninguna falta evidente. Nur respondió que no necesitaba pruebas, sus instintos le advertían de un peligro latente. Añadió que irónicamente la propia Leila le había dado la solución. Si lograba que Vedad entregara la herencia a Eren, ambos tendrían un motivo definitivo para marcharse. Poco después, Nur se dirigió a la habitación de Dilara. La encontró ya despierta, arreglándose el cabello con una disciplina poco habitual en ella. La escena sorprendió a Nur, pues Dilara solía ser la última en levantarse. Aprovechó el momento para elogiarla y señalar que ahora que asumía el liderazgo de la casa todo cambiaría. Aseguró que siempre había visto en ella la determinación necesaria para ocupar ese lugar y que por eso Vedad le había cedido el poder. Dilara, sin embargo, respondió con frialdad. No creía que la decisión de su padre se debiera a una confianza genuina, sino a la falta de alternativas. Nur intentó persuadirla de que no se atormentara con esa idea y sostuvo que siempre había sido capaz, pero que la ambición desmedida de Suad la había mantenido en segundo plano. Entonces Dilara formuló una petición concreta. Quería que vigilara a su hermano, que escuchara sus movimientos y sobre todo que estuviera atenta a cualquier reunión con Aksen. Leila llevó el desayuno a la habitación de Vedad. Él agradeció el gesto y tras unos instantes planteó un favor personal. Habló de su sobrino, de la soledad que lo había acompañado siempre y de cómo la muerte de su madre lo había dejado aún más aislado. Leila, intrigada, preguntó qué esperaba de ella. Vedad explicó que deseaba que hablara con Eren, que le hiciera sentir compañía, pero también que le dejara claro que aquella mansión no era el lugar adecuado para él. Leila respondió que no debía preocuparse, pues haría lo necesario para que Eren comprendiera que su futuro no estaba allí. Más tarde, Murad regresó a la mansión y recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar una mujer, sin siquiera presentarse, le informó que un desconocido le había facilitado su contacto para hablarle de unas propiedades en venta. Murad, ocupado en ese momento, propuso reunirse más tarde para tratar el tema. A cierta distancia, Malí observaba discretamente la escena. Minutos después, recibió una llamada de aquella misma mujer confirmando que Murad había mostrado interés y aceptado el encuentro. Dilara decidió visitar a su padre. Vedad la felicitó por haberse levantado temprano, un gesto que consideró inusual. Ella le recordó que llevaba años esperando que él depositara esa confianza en ella. Vedad replicó que al final fue Aksen quien le reveló los planes de Suad, mientras Dilara había optado por guardar silencio. La joven explicó que su silencio obedecía a la certeza de que el plan de su hermano fracasaría por sí solo y que él terminaría atrapado en su propia estrategia. Vedad respondió que lo fundamental era la lealtad y que desde su perspectiva ni ella ni Suad la habían demostrado plenamente. Los calificó de ingenuos, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba en juego. En otro rincón oculto de la mansión, Aksen se reunió con Suad en la habitación secreta. Él fue directo al punto. Ambos debían actuar contra Dilara, pues consideraba que su carácter festivo y despreocupado la hacía incapaz de sostener la responsabilidad de la mansión. Aksen coincidió en que la situación requería intervención, pero estableció una condición clara. Si iban a desplazar a Dilara, el control de los negocios familiares debía recaer en Murad. Solo bajo ese acuerdo estaría dispuesta a colaborar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.